¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos hablando acerca de logaritmos en esta nueva unidad que estamos arrancando. En el video anterior habíamos definido qué es un logaritmo y habíamos definido esto, que yo voy a llamar logaritmo con base b de un argumento a x, a un número x, solamente si ese número b, que es la base del logaritmo, elevado a este exponente x, me da como resultado el argumento a. Habíamos definido esto, habíamos visto dos ejemplos, pero antes de seguir mostrando ejemplos, quiero detenerme en dos logaritmos especiales. Y que son especiales y para nosotros van a ser más especiales porque son los dos únicos que me aparecen en la calculadora. Entonces van a ser los que me van a permitir poder usar la calculadora para poder resolver todos los otros logaritmos que estén en cualquier otra base. El primer logaritmo del que vamos a hablar es el logaritmo decimal. El logaritmo decimal se llama así porque tiene como base al número 10. ¿Y qué tiene de especial que tenga base 10? Para poder entender por qué este logaritmo es tan usado, tenemos que recordar una propiedad que tienen las potencias de base 10. Recordemos que si, por ejemplo, tengo que hacer 10 elevado a la séptima, yo en este caso no necesito hacer 10 por 10, a ese resultado multiplicarlo por 10, a ese resultado multiplicarlo por 10 y seguir así 7 veces, lo cual como operación es bastante engorroso, sino que tengo un método mucho más fácil, que es, escribo un 1 seguido de tantos ceros como me indica el exponente. Entonces, en este caso, escribo 7 ceros. El número resultante entonces va a ser 10 millones. Y lo resolví así, súper fácil. Y esto me va a permitir resolver logaritmos también de forma súper fácil, porque si tengo un número muy grande, por ejemplo, vamos a suponer logaritmo, o sea, supongamos que tengo logaritmo decimal de 10 millones. Fíjense que no escribí la base, ahora voy a ir a eso. Esto se resuelve súper fácil porque yo lo único que tengo que contar es que tengo 7 lugares después del 1, entonces ese número es un 7. ¿Qué pasa si en vez de tener un 1 acá adelante tengo cualquier otro número? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, que también va a ser bastante fácil de poder resolverlo. La característica particular que tienen los logaritmos decimales es que en estos no necesito escribir la base. Si yo estoy trabajando con logaritmos, siempre en el logaritmo tenemos que escribir un número chiquito acá abajo para indicar cuál es la base en la que estamos trabajando. Si me topo con que no tengo ese número chiquitito escrito ahí abajo, entonces automáticamente sé que ese número sería un 10. No necesitaría escribir logaritmo en base 10 de 10 millones. Si no está escrito, ya se entiende que la base es 10. De la misma manera, no puedo escribir un logaritmo que esté en otra base sin escribir cuál es la base, porque si no se va a creer que es un 10. Entonces, puedo escribir números muy grandes como logaritmos y se van a quedar achicados a un número muy chiquito. O sea, un número de una o dos cifras. Ahora, números que son muy pequeños, también los puedo escribir como logaritmos con números mucho más fáciles de entender. Vamos a ver esto. Así como yo hago con un exponente positivo, natural y positivo, y lo puedo escribir muy fácil, si el exponente fuera negativo, también lo escribo de manera muy fácil. Y fíjense cómo. Tengo 10 a la menos 5. Sabemos que si el exponente es negativo, tengo que invertir la base. Entonces tengo 1 sobre 10 elevado a la quinta. Ahora el número es positivo. Resolvemos esta potencia distribuyendo 1 a la quinta, también por propiedades sabemos que es 1. Y después tengo 10 a la quinta como denominador. Si quieren, acá escribimos todavía el 5 y lo resolvemos en el siguiente paso. Entonces acá tendríamos 1 elevado a la
10 a la quinta, ¿qué es? Un 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Entonces, este sería el resultado de 10 a la menos 5. Pero es muy probable que nosotros no veamos ese resultado como fracción, sino que lo veamos como número decimal. Y esto también es muy fácil de pasarlo a número decimal, porque tengo que hacer 0, este 0 ya cuenta con los ceros de acá, y tengo que tener en total 5 ceros y seguido de un 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 ceros y un 1. Fíjense que acá tengo 1 sobre 100.000. Entonces acá tengo una 100 milésima. Este número es bastante feo de poder expresarlo, y si tengo que trabajar con muchos números así, es bastante complicado, pero los logaritmos me permiten trabajarlo de una forma mucho más cómoda. Puedo decir logaritmo de 0,00001, o logaritmo de una 100 milésima, dijimos recién. Y este número va a ser menos 5. Y es mucho más fácil trabajar con un menos 5 que trabajar con esto. Entonces, hay muchos sistemas de mediciones que se basan en los logaritmos. Por ejemplo, cuando trabajamos con números muy chicos es cuando medimos el pH de alguna sustancia, el potencial de hidrógeno de una sustancia, es números así, números muy chiquitos. O sea, es 0,00000 algo. Entonces, eso, cuando nosotros medimos el pH, en realidad el medidor lo que me va a entregar es 5 positivo, porque en realidad el pH lo que me mide es el logaritmo negativo para que ese número me salga un número positivo, que me va a salir un número entre 1 y 14. Porque ponemos el signo menos acá adelante para contrarrestar el signo negativo que por defecto tiene que salir en el número. Entonces nosotros cuando trabajamos para medir el pH de algo, para medir el pH de la leche, por ejemplo, vamos a trabajar con un número, qué sé yo, un 6, 6,3, 6,4, ¿sí? Y no vamos a trabajar con estos números que resultan tan feos. Entonces, ese, por ejemplo, es un uso habitual y cotidiano que nosotros le damos a los logaritmos, y que acá en la escuela se lo damos, ustedes saben. Para números así muy grandes, por ejemplo, una aplicación que tiene esto es medir la intensidad de los terremotos. La escala de Richter, que es la que nos mide la intensidad de los terremotos, está basada en estos números. Es decir, la medición real que da te va a dar un número así de grande. Y como estos números tan grandes son bastante engorrosos de leerlos, lo que se calcula es el logaritmo de ese número. Entonces te dicen, bueno, este terremoto tuvo una intensidad 7 en la escala de Richter. Lo que significaba en realidad esa intensidad 7 es esto: 10 millones de, bueno, no sé qué es lo que miden, pero es una aplicación que tienen los logaritmos decimales. En el próximo video vamos a hablar del otro logaritmo importante que nosotros vamos a estudiar.